Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta segunda semana de clases. Eh, Ustedes estarán familiarizando también con el sílabo porque ahí hay responsabilidades que hay que realizar por parte de ustedes en su calidad de estudiantes. Pero sin embargo, en esta segunda unidad de esta segunda semana, abordamos entonces la unidad número 2, titulada La formación espiritual en perspectiva wesleyana. Y vamos a ver, lo vamos a dividir en dos grupos. El primer grupo, vamos a hablar acerca de la formación espiritual de John Wesley, ¿sí? Como ustedes saben y ustedes están viendo allí en las pantallas, John Wesley y su hermano Charles Wesley indudablemente formaron un gran equipo. Charles escribía himnos, indudablemente usando todos los tonos populares de la época, lo que era indudablemente instrumentado, ¿verdad? Para enseñar eh, a la gente acerca de Dios, ¿no? Y mientras que John era el líder espiritual que usaba indudablemente sus habilidades de organizador para proveer una estructura de crecimiento, ¿no? De hecho que en el caso de John recibió el don de la fuerza espiritual para el discipulado y la aplicó a través de principios, yo diría simples y prácticos que eran de utilidad indudablemente en esos días. Dentro de las estrategias entonces que John Wesley utilizaba, era justamente las bandas, las clases y las sociedades en la formación espiritual. Ah, veamos cada una de ellas, ¿sí? Y qué implicaba, ¿no? De una manera rápida y exhaustiva. Eh, ¿Para qué servían las sociedades? Las sociedades, indudablemente, eh, era con la finalidad de transformar la mente de cada persona. Eh, y esa es una de las primeras instancias que la formación espiritual tiene como meta, transformar la mente de cada uno de nosotros, al punto de que tengamos la mente de Cristo, ¿no? Y las sociedades eran indudablemente grupos grandes de aproximadamente 200 personas, 300 personas, y con la finalidad de perfeccionar indudablemente la humanidad de cada persona contra las visiones de una depravación total, ¿no? Otra meta era de que experimentar la libertad de la voluntad humana contra el determinismo teológico, ya que el determinismo teológico en ese sentido, en esa época, era, vamos a decir así, muy calvinista en su teología, ¿no? Pero también las relaciones humanas, en este caso amorosas, ¿no? Un amor puro, ¿sí? Como evidencia de una auténtica religión contra la contemplación interior como la única forma de crecimiento espiritual. En esa época de John Wesley, la formación espiritual estaba de moda por el aspecto de la contemplación interior, ¿no? La manera de cómo contemplaba a Dios interiormente, ¿no? Mientras que las reuniones de clase eran grupos medianos, ¿sí? Específicos, que tenían un máximo de 15 personas por clase y la meta era indudablemente la transformación de la conducta. ¿Y qué tenía que ver esta transformación con la conducta? Por lo menos tenía que ver con tres cosas. Tenía que ver con provisiones,
o cosas que no se deben de hacer, ¿sí? En segundo lugar, con exhortaciones que tenía que, como meta, haber una conducta positiva. Y en tercer lugar, las prácticas de ayuda para ser indudablemente mantenidas, las cuales eran conocidas como medios de gracia, ¿no? Es decir, acudir continuamente a los medios de gracia. Entre ellos, la lectura de la Biblia, el culto, la adoración pública, el devocional personal y entre otros aspectos muy importantes. Y en tercer lugar, ustedes están viendo en sus pantallas la banda, que era un tercer grupo pequeño, ¿sí? Que tenía que ver con la transformación de los afectos, ¿verdad? Y aquí se realizaban algunas preguntas como de tipo tú a tú, ¿no? ¿Qué pecados conocidos han cometido desde la última reunión? ¿Qué tentaciones ha sufrido? ¿Cómo salió de ellas? ¿Qué ha hecho pensando o dicho que usted sospeche que pueda ser pecado? ¿No? Lo llevaba al creyente, al cristiano de esa época, indudablemente, pues a hacer una evaluación de la vida espiritual profunda, ¿no? Y por último, ¿no ha hecho nada que desee mantener en secreto? A veces el sentido de mantener las cosas en secreto nos lleva muchas veces a un desliz espiritual, ¿verdad? Muy profundo en ese sentido y de hecho que experimentamos, ¿verdad? Ese distanciamiento de Dios, ¿no? Entonces, la banda eran también grupos mucho más pequeños, también podían ser selectos, hombres con hombres, mujeres con mujeres, adolescentes con adolescentes y así, ¿verdad? A un máximo de 8 personas. Era un tiempo donde había confesión, ¿sí? Y en ese sentido, el afecto, ¿verdad? Personal se estaba haciendo a la semejanza de Cristo, ¿no? Entonces, muy interesante en ese sentido. En cuarto lugar, dentro de lo que es, desde la perspectiva wesleyana, la formación espiritual también se encontraban en ellas, dentro de ese paquete de formación espiritual wesleyana, justamente las cartas de John Wesley. Y las cartas de John Wesley tenían por lo menos 4 propósitos que ustedes están viendo allí en sus pantallas. Número 1, la defensa de la fe, la defensa de la doctrina, ¿no? Hasta el punto de realizar críticas a predicadores o teólogos que no compartían su postura, ¿no? Que no compartían la postura de John Wesley. Entonces era como una especie de una conferencia donde cada persona exponía su punto de vista teológico, su punto de vista espiritual o bíblico, ¿verdad? Entonces, pero en el sentido escrito, en ese sentido, ¿no? Otro propósito de las cartas de John Wesley era de que era un medio para el desarrollo de otros y también para el desarrollo propio. Un tercer propósito de estas cartas era para aconsejar, ¿verdad? A quien se lo pedía y a quien no, indudablemente también. Era para dar indudablemente instrucciones a sus pastores acerca del buen manejo de la congregación, ¿no? De hecho, que las cartas, en cuarto lugar, de John Wesley, eh, indudablemente registraba aspectos críticos de su vida, ¿verdad? Personal, pero a la vez también de su crisis conyugal, ¿no? Entonces, no era una pareja, no eran una pareja perfecta en ese sentido, ¿no? Pero sin embargo, reflejaba esa vulnerabilidad en John Wesley, ¿no? Y esto indudablemente, pues,
ayuda también a otras personas que de las crisis conyugales se puede salir. Y por último, el quinto propósito era justamente la preocupación profunda por las mujeres en la eclesiología tocante al ministerio de la iglesia. Es decir, para John Wesley la mujer era un factor importante, ¿verdad?, en el desarrollo de la iglesia en cualquiera de las áreas, ya sea en la predicación, ya sea en el servicio, ¿sí? Inclusive a nivel de pastoreo, ¿sí? Y gracias a Dios que la iglesia del Nazareno justamente heredó esa herencia, ¿no? Teológica y con respecto a la mujer, ¿no? Por parte de John Wesley. Muy bien, ingresamos entonces a la segunda parte de esta unidad y tenemos que hablar indudablemente de la fundamentación teológica de John Wesley, ¿no? John Wesley consideraba entonces la santidad como el amor perfecto, ¿no? El amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Ese amor indudablemente llevaba a la unidad en la diversidad, ¿no? De hecho que para John Wesley, la iglesia del Señor no era de una sola forma, sino de que la iglesia del Señor era diverso, había diversidad, especialmente de dones y ministerios, ¿no? Él también llegó a pensar de que la salvación requiere una asociación divino-humana, ¿no? De que la salvación no solamente viene por parte de la acción de Dios, sino que también el ser humano pone de su parte haciendo uso de su libre albedrío, ¿verdad? Y haciendo uso de la gracia preveniente indudablemente. Luego, John Wesley, en esta parte de la fundamentación teológica, él va a hablar entonces de los estados de formación, ¿no? Que tiene que ver con esa curiosidad, ¿no? O ese despertar inicial, ¿no? Que el ser humano tiene con Dios en ese sentido. Luego, indudablemente John Wesley va a hablar, va a decir, va a exponer acerca de los sentidos espirituales que se despiertan, ¿no? Para poder entonces escuchar la voz del Espíritu Santo llamándolo para salvación. Luego también la observación a otros es parte de los estados de la formación espiritual. Las preguntas y el aprendizaje, ¿verdad? Esa dinámica, pregunta y aprendizaje, ¿no? Una prueba inicial, indudablemente, dándole como ¿cómo podemos decir? Una chance. Ya tú quieres ser cristiano y quieres seguir a Dios, entonces te inicias, pero estás a prueba, ¿no? Así como hay un inicio, así también hay una finalización para aquellos que no podían indudablemente eh, continuar con una vida carnal. Y de hecho, parte también de los estados de la formación están indudablemente pues la profesión de compromiso, ¿no? Que viene a ser una resolución, una decisión formal que hacemos delante de Dios y espiritual a la vez, ¿verdad? Para continuar con la vida cristiana. Luego se habla de una estimación honesta del ser, ¿no? Que es parte de la formación espiritual, el ser honestos con uno mismo, pero a la vez también con otros y ser honestos con Dios, ¿no? Luego John Wesley va a hablar acerca de la gracia de Dios, ¿sí? Y luego él va a tener una serie de fuentes dentro de su fundamentación teológica, ¿sí? Dentro de su enseñanza teológica, y estas fuentes vienen a ser fuentes ortodoxas, ¿sí? Donde mantuvo un aprecio muy especial
por algunos ortodoxos, como por ejemplo Irineo, Orígenes, Macario, Clemente de Alejandría, Crisóstomo, el pastor de Hermas, Ignacio de Antioquía, Gregorio de Niza y Efraín Sirius, ¿no? Dentro de sus fuentes católicas encontramos, por ejemplo, a Bernardo de Clairvaux, encontramos a Tomás Kempis, Ignacio de Loyola, también encontramos a Juan de la Cruz, ¿sí? Teresa de Ávila, Madame Hullón, encontramos a Francis Fenelon y entre otros posibles más, ¿sí? De las fuentes protestantes encontramos a Jeremy Taylor, William Law, James Arminius o Jacobo Arminius, ¿sí? Y también los moravos de su época, ¿no? Que han sido una inspiración para su vida espiritual, la iglesia anglicana de donde él procedía, de hecho que los puritanos, ¿no? Y la tradición reformadora, ¿no? Entonces, todo esto hizo posible de que su fundamentación teológica no solamente sea un asunto ontológico, que está de repente solamente a nivel de la mente, sino que también sea una experiencia cristiana, como podemos decir nosotros hoy en día. Pero también encontramos en John Wesley una fundamentación práctica. Él no solamente era una persona teórica en su espiritualidad, sino que era una persona práctica también en ese sentido. Y es interesante de que dentro de esta fundamentación práctica, el juramento era uno de los puntos claves por el cual, indudablemente, pues, podía en ese sentido, fortalecer, ¿no? La vida espiritual, ¿no? En ese sentido, cada individuo con su carácter particular, ¿no? Con su área de servicio, inclusive con sus tentaciones únicas, ¿no? Establecía reglas personales y hacía una juramentación de no ofender a Dios en ese sentido, ¿no? Luego tenemos la dirección espiritual en la comunidad, que era una situación muy comunal, pero a la vez también muy propio del corazón del movimiento wesleyano en ese sentido, ¿no? Donde eh, donde consistía en la condición humana, pero a la vez también diligentemente, ¿verdad? Se entrenó de una manera muy especial a los infantes o a los niños, ¿no? Una dirección espiritual en la comunidad, eh, ¿no? A veces cuando notamos en nuestras iglesias actualmente, ¿verdad? Esa falta de respeto muchas veces de parte de los niños en los templos, por si acaso, por ejemplo, ¿no? En la época de John Wesley había una reverencia muy especial por parte de los niños, ¿no? Y de las personas adultas. Luego tenemos el sentido de espiritualidad y adoración, que eran indudablemente también muy contextuales, pero sin faltar el respeto, indudablemente, a la presencia de Dios, ¿no? Y por último, dentro de esa fundamentación práctica, estaba la solidaridad con el pobre y el oprimido,
¿no? Esto es muy común, ¿verdad? En esta perspectiva wesleyana, y damos gracias a Dios que como Iglesia del Nazareno, a través de ministerios nazarenos compasivos, hemos heredado, ¿verdad? Esa solidaridad, ese sentido de solidaridad. Podemos compartir con el vecino, con la persona oprimida, ¿verdad? Lo poco, lo mediano, lo mucho que Dios nos puede bendecir, lo podemos entonces compartir, ¿no? Y la solidaridad en ese sentido, pues, es parte también de nuestra práctica, ¿verdad? De disciplinas espirituales, ¿verdad? Y nos lleva a la formación en Cristo. Muy bien, hemos culminado esta parte, ¿sí? Deseando que las más ricas y abundantes bendiciones del Señor sean con cada uno de ustedes. Y nos vemos hasta la siguiente semana de clases para abordar la tercera unidad. Que Dios me lo bendiga. Adiós.